miércoles. Y sin embargo el jueves nos encontramos con una postura muy reticente del Partido Popular, que finalmente obligó a que pospusiésemos el debate, porque nos parecía mejor esperar unos días en lugar de dar una imagen de división en un tema tan importante, ¿no? No sabemos exactamente qué pasó de la noche del miércoles a la mañana del jueves para que el PP cambiase de postura de forma tan radical, ¿no? Pero bueno, pudo ser probablemente presiones del PP a nivel nacional, de las asociaciones de víctimas, y se sentían incómodos con el debate básicamente, ¿no? Probablemente el día 30, una vez pasado este primer momento y una vez celebradas las elecciones y con mayor tranquilidad y con menor agobio, tal como parece, perdón, se pueda celebrar ese pleno y aprobar esa moción, ¿no? Por unanimidad no va a ser, ¿no? Porque UPyD ya ha manifestado su postura absolutamente contraria. Ellos han pensado que su nicho electoral se encuentra en las posiciones más duras de la derecha respecto a ese tema, y ahí se han instalado. Y por otra parte, Eusko Alkartasuna ya ha anunciado también que su intención era que estuvieran presentes en esa ponencia los miembros de la antigua Batasuna, cosa que es imposible porque el reglamento del Parlamento establece taxativamente que las ponencias se conforman solo por los parlamentarios. Y ya está él, que de forma indirecta representa también al mundo de Amaiur, de Bildu, de la antigua Batasuna, ¿no? Pero en fin, no lo entienden suficiente. En todo caso, este mismo reglamento probablemente hubiera hecho innecesaria esa especie de bronca del PP y de desconfianza. Es que era imposible que miembros de Batasuna estuvieran presentes en la ponencia porque no son parlamentarios. Sí, ellos dijeron algo así como que no se lo creían, ¿no? Sí, pero se lo crean o no se lo crean, la realidad es muy tozuda. O que daban entrada no a grupo, porque no es grupo parlamentario, pero sí a agentes sociales. Yo creo que era una desconfianza infundada, ¿no? Primero por lo que digo, porque el reglamento del Parlamento establece que las ponencias parlamentarias se constituyen solo por parlamentarios. No hay nadie que pueda ser miembro permanente de una ponencia si no es parlamentario. Y por lo tanto el único que podía estar presente con todo el derecho es el representante de Eusko Alkartasuna, ¿no? Presente en el Parlamento. Después, yo personalmente les di garantías de que nosotros no íbamos a propiciar en ningún caso la presencia en la ponencia de ningún partido o organización ilegal. Y en tercer lugar, la propia Batasuna, esa misma mañana, en rueda de prensa, dijo que descartaba su presencia en esa ponencia si no tenían presencia con carácter permanente. Por lo tanto, no había ningún riesgo. Entonces, había otros temores, probablemente de la imagen pública que se pudiera dar en el nivel nacional del Partido Popular del País Vasco, el posible efecto electoral que pudiera tener, todo eso influyó. ¿Ustedes se sienten satisfechos con que esté suscrito, digamos, por el Partido Socialista, Partido Popular y PNV? Y Partido Nacionalista Vasco, sí, porque eso al final representa, si no me salen mal las cuentas, 72 de los 75 parlamentarios. Miento, 73, porque también se incorporaría Ezker Batua, Ezker Anitza, perdón, en este caso a la ponencia. Por lo tanto, quedarían fuera 2 de los 75 parlamentarios, exclusivamente. Creo que es un consenso amplísimo. Si usted recuerda, el acuerdo del Congreso de los Diputados se suscribió por todos los partidos a excepción de UPyD y de Amaiur. Por lo tanto, incluso en este caso el consenso del Parlamento Vasco será mayor en cuanto a número de parlamentarios que lo suscriben que el del Congreso de los Diputados. Y como preguntaría un ciudadano de la calle, ¿y eso para qué va a servir? Bueno, eso es parte de una hoja de ruta que presentó el Lehendakari en esa comparecencia y que trae causa del debate de política general que se celebró en el mes de septiembre, donde ya el Lehendakari avanzó un decálogo sobre cómo entendía el Lehendakari que debía abordarse este nuevo tiempo político. Un debate que se produjo, por cierto, quiero recordar, un mes antes del comunicado de ETA en el que anunciaba el cese definitivo de la actividad armada, ¿no? Y ya un mes antes el Lehendakari avanzó que estábamos instalándonos en un nuevo tiempo, que en este nuevo tiempo había que propiciar la convivencia democrática y asentar definitivamente la paz, y que eso no se podía hacer en el vacío. Había que hacer un relato consistente de lo que había ocurrido, manteniendo ante todo la memoria de las víctimas, la memoria de lo ocurrido. La Comisión de Derechos Humanos se había desplazado a Chile, se había desplazado a Alemania, había comprobado en esos países que habían sufrido, unos el caso del nazismo, otros el caso de Pinochet también. Entonces se trataba de no olvidar la historia para no volver a repetir los errores, ¿no? Y sobre todo que fuera un relato veraz. Es decir, hay quien en este país preferiría ahora mismo cerrar la puerta de lo que ha ocurrido y empezar desde cero. Eso que puede parecer muy bonito, dicho así, es la desmemoria. Y no podemos permitirnos ese lujo, ¿no?, de empezar a transitar por un nuevo tiempo político como si aquí no hubiera pasado nada, porque aquí pasaron muchas cosas durante muchos años, se mató a mucha gente, se asesinó a muchos ciudadanos simplemente por pensar diferente, y eso tiene que conocerlo la gente, no para reclamar venganza ni actuar con rencor, pero sí como un antídoto
como un valladar para que nunca vuelva a ocurrir lo mismo. Bien, esa fue una parte del discurso del Lehendakari, la memoria histórica. El relato, una memoria histórica de verdad, no porque nos queramos convertir en el Parlamento en historiadores, que no es nuestra función, ¿no? Pero por lo menos para dejar claro las cosas que han pasado. Después la historia escribirá el relato definitivo, ¿no? Avanzaba después determinadas propuestas en el ámbito de la convivencia, que nos parecían importantes, y avanzaba también un criterio sobre la necesidad de que la política penitenciaria, sin saltarse la legalidad, bueno, se pueda poner en marcha con otros parámetros distintos, porque evidentemente el tiempo actual es distinto, con todos los matices que cada uno quiera poner, pero es evidente que es distinto del que teníamos hace un año, ¿no? Pero ahí no lo tienen fácil, el tema de las víctimas y el tema de los presos, pues bueno. Bueno, yo creo que ambas cosas se pueden conjugar si hay voluntad política, y yo creo que la hay, para avanzar en este nuevo tiempo. De aquel debate de política general se anunció medidas nuevas y se transformó en esta comparecencia del Lehendakari, donde desgranaba con mayor detalle determinadas iniciativas, y allí se hizo un relato de todo lo que se ha venido haciendo y se va a hacer en el tema de la memoria de las víctimas, que hay muchas cosas, desde el Congreso de Víctimas hasta el Instituto de la Memoria, el Memorial, el Mapa de la Memoria. Eso es un trabajo que se ha avanzado muchísimo, que se ha hecho con muchísimo consenso, además, a través de la ponencia de víctimas y las de víctimas de otras violencias, entre ellas las policiales, ¿no? Y ahí todos hemos trabajado, todos los partidos, con más o menos entusiasmo, pero se ha conseguido hacer, yo creo que un trabajo francamente bueno, ¿no? Se avanzaba también el tema de la propuesta de creación de un foro de encuentro parlamentario, que luego se tradujo en una ponencia. Se avanzaba también la propuesta de creación, que ya se ha materializado, de un comisionado del Lehendakari para hacer un seguimiento exhaustivo de todos estos temas relacionados con la paz y la convivencia, presidido por Jesús Loza en este caso. Y posteriormente se puso en marcha también, en la comparecencia se desgranó una serie de propuestas de actuación en materia de política penitenciaria, desde el conocimiento de que es una materia que corresponde en exclusiva al Estado, al Ministerio del Interior, pero en la que el Gobierno vasco puede aportar propuestas, ¿no? Y eso se hizo siempre desde el respeto a la legalidad. Dos cuestiones. ¿Va a proponer entonces el Gobierno vasco acercamiento de los presos de ETA? El Gobierno vasco lo que dijo por boca del Lehendakari es que, con absoluto respeto a la Ley General Penitenciaria, a la legislación vigente, los presos, esos 700, 800 presos del núcleo duro que se han venido a llamar, tienen las posibilidades abiertas para acogerse a los beneficios penitenciarios. Lo podían haber hecho siempre. No lo han hecho hasta ahora porque ETA no quería que se acogiesen a beneficios penitenciarios, excepción hecha de esos que se llaman presos de Nanclares, que tomaron la decisión de separarse y desvincularse de ETA y acogerse a las medidas de reinserción, de pedir perdón, arrepentimiento, se acogieron al tercer grado, se les acercó a Nanclares. A título individual. A título individual, y a título individual lo tienen que hacer también este otro colectivo de presos. Ellos hablan de amnistía, de una forma de actuación colectiva, de indulto. Eso no lo recoge la legislación, no es posible en la legislación española, ni en la Constitución, ni en la Ley General Penitenciaria, pero sí recoge las actuaciones y las peticiones individuales. A la luz de lo que vamos conociendo, parece que se empieza a abrir la mano. Yo les pediría que hagan un ejercicio de autonomía personal y política y se desvinculen definitivamente de ETA y hagan lo que consideren que tienen que hacer, porque la Ley General Penitenciaria Española es probablemente una de las leyes más garantistas que en materia penitenciaria en toda Europa, y recoge beneficios penitenciarios para aquellas personas que se encuentren en situación delicada de salud, para aquellas personas que manifiesten su arrepentimiento y se les pueda acercar, para excarcelar a otras que estén en situación grave, y todo eso está recogido en la legislación y todo eso se puede ir haciendo mediante petición individual. Por supuesto, y se puede ir haciendo con más o menos intensidad en función un poco de cómo entendamos el nuevo tiempo. El Lehendakari, ¿qué venía a decir? El tiempo que estamos viviendo ahora es distinto del de hace un año. Llevamos ya mucho tiempo sin atentados, ha mediado un comunicado de ETA que anuncia la desaparición definitiva, ha habido declaraciones de los presos de ETA, ha habido declaraciones del mundo de Batasuna. Parece que estamos... que va a haber un nuevo comunicado de ETA anunciando... Pues no lo sé, no lo sé. Ya me gustaría que cuanto antes se produjese un comunicado de ETA en el que anuncie su disolución total y definitiva y pongan en marcha el proceso de negociación. De momento no hay información. De momento no hay información, pero creo que tampoco podemos esperar a eso. ETA no va a marcar los tiempos de la política en Euskadi, eso la tienen que marcar los partidos democráticos, y eso tiene que ser que nosotros acompañemos ese discurso y que mantengamos la exigencia de que ETA tiene que hacer la parte del camino de recorrido que le queda, y también todavía el mundo de Batasuna tiene que hacer esa petición a ETA de disolución. Pero en todo caso, quedándonos con lo positivo de que este nuevo tiempo es distinto, de que hay declaraciones públicas de que solamente se van a usar las vías políticas para defender los criterios políticos de cada cual, y a pesar de que quede camino por recorrer, es evidente que la situación es sustancialmente mejor de la que teníamos antes, ¿no? Y en ese horizonte el Lehendakari plantea estas iniciativas. Posteriormente,
se presenta una moción de Aralar que en parte enlazaba con la reflexión del Lehendakari y que pedía una ponencia parlamentaria para avanzar en temas de convivencia. Eso es lo que vamos a votar el día 30. Lo constituirán los parlamentarios con los representantes que cada partido elija y esa ponencia después comenzará sus trabajos y a partir de ese momento su trabajo es autónomo. Ellos decidirán a quién quieren invitar, qué proponen, qué iniciativas, qué instrumentos, qué procedimientos, en fin, lo que les parezca. Y a la vez el Lehendakari seguirá avanzando lógicamente en el tema de la memoria, del relato. El comisionado tendrá que hacer una tarea importante y si, como parece en este momento, pues prácticamente la totalidad de los grupos políticos de la Cámara damos el visto bueno a la constitución de esa ponencia, pues creo que es un elemento tremendamente positivo, ¿no? Habremos ido un poco más allá, incluso que la declaración del Congreso de los Diputados, que ya suscribió PP, PNV y PSOE, se incorpora Aralar, que es un elemento importante también, se incorpora Ezker Anitza y esperemos que más pronto que tarde llegue el momento en que también se pueden incorporar los representantes de Batasuna, ¿no? Aunque es cierto que puede haber invitados, se me ocurre, por ejemplo, el diputado general de Guipúzcoa, que evidentemente pertenece a Bildu, ¿no? Pero bien, vendrá en su calidad de representante institucional y no como representante político. A otra institución. Sí, claro, por supuesto. Puede estar Eudel, puede estar la universidad, pueden estar ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. ¿Y ¿no? todo esto, o esta hoja de ruta, tiene la fecha, digamos, de las próximas elecciones autonómicas un poco como límite? No, como porque freno, entonces, como continuidad, si ponemos una fecha límite, límite, estaríamos poco más o menos diciendo que este es el objetivo final de llegada a la constitución de la ponencia y este es el objetivo de partida. Este es el momento de iniciar un camino distinto. ¿Cuánto tiempo tardamos en recorrer ese camino? Pues bueno, la legislatura acaba en principio de febrero o marzo del año que viene, pero la ponencia entiendo que tiene que continuar su trabajo más allá de esta legislatura, ¿no? Esto es comenzar a recorrer un camino que después de más de 50 años de violencia terrorista no podemos pretender terminarlo en 3 meses. Pues por tanto, aquí empezamos una vía, empezamos un camino que durará lo que tenga que durar, que se interrumpirá cuando lleguen las elecciones autonómicas y que proseguirá después en el nuevo Parlamento y que continuará un camino. ¿Cuánto va a durar los trabajos de esa ponencia? Pues esperemos que lo menos posible. ¿Por qué? Pues porque eso significará que hemos empezado a cuajar determinados acuerdos respecto a la convivencia, que se ha normalizado todavía más la situación del país. Pero claro, 50 años de terror y de actividad terrorista no se pueden borrar de un plumazo en 6 meses. La convivencia no se puede recuperar de la noche a la mañana, necesita tiempo, necesita prudencia, necesita discreción, también a la hora de plantear determinadas cosas. Uy, eso es lo que menos va a haber. No tiene por qué. La ponencia de víctimas del terrorismo se constituyó hace 2 o 3 legislaturas, si no recuerdo mal, con mucha desconfianza entre los partidos políticos, existiendo ETA todavía, ¿no? Y sin embargo fueron capaces de cuajar una magnífica ley de víctimas del terrorismo. Y posteriormente se puso en marcha la de víctimas de otras violencias, en la que el PP participó a medias porque no estaba muy de acuerdo, pero al final está siendo capaz también de sacar grandes acuerdos más allá de las diferencias. Es que yo creo que hay un gran territorio común de acuerdo en Euskadi, que probablemente después el interés partidista de uno y otro pues dificulta, ¿no? Pero cuando se trabaja seriamente y con discreción, y por eso se propone una ponencia, porque a la luz de los focos y de un pleno y con propuestas de resolución por medio, todo el mundo tenemos un poco la tentación de marcar perfil, de remarcar diferencias, de dejar clara nuestra posición, de asumir protagonismo. En una ponencia es un trabajo discreto, callado, intenso, donde cada cual sincera y lealmente expone sus criterios, que coinciden o no en todo o en parte, pero al final se llega a un acuerdo. Eso se ha demostrado que ha funcionado en esas 2 ponencias y yo creo que en esta también lo va a hacer. Ojalá funcione. Último año de legislatura, entramos un poquito en materia de gobierno vasco, balance, va a haber adelanto electoral, aprovecho de preguntarlo todo de golpe. Sí, todo de golpe. Bueno, estamos en el 3er año, ¿no?, de esta legislatura, nos queda un año aproximadamente por delante, con el compromiso del Lehendakari y del Partido Socialista de terminar la legislatura. Le contesto la última de las preguntas. Y yo creo que si por algo se puede calificar este gobierno es de ser un gobierno excepcional. Entramos en la peor de las situaciones posibles, bajo la amenaza directa de ETA. Quiero que la gente recuerde que este gobierno ha sido el primer gobierno de la historia de Euskadi que tenía una amenaza expresa y directa por parte de ETA a todos sus integrantes. Eso no había ocurrido nunca. En ese horizonte político entramos, ¿no?, con una crisis económica galopante, con unas cuentas públicas que nos dejó el anterior gobierno con un agujero de más de 2.500 millones entre ingresos y gastos, porque ya teníamos la crisis muy avanzada en Euskadi cuando nos hicimos cargo del gobierno, ya lo sabía el anterior gobierno, pero ocultó los datos. De hecho, la señora Zenarruzabeitia, unos meses antes,
seguía hablando de que iba a ser el año del pleno empleo en Euskadi. Sí, y en sí. aquella época se generó el 78% del desempleo que hay ahora, del que hay ahora, de los 150.000. Pero bueno, en cualquier caso, fuimos capaces de cumplir algunos objetivos básicos. El primero, el de la normalización. Las políticas de firmeza del gobierno vasco, de tolerancia cero, de eliminación de espacios de impunidad, que fueron muy criticadas por algunos cuando se pusieron en marcha. Recuerden ustedes aquello de retirar carteles, pancartas, de impedir que se hicieran actos de homenaje a los presos, que se ofendiese a las víctimas. Bueno, pues Sí, ha ido el tema de las fiestas. el tema de las fiestas. Esto al principio costó, algunos partidos políticos mostraron bastante incomprensión, pero bueno, todo eso fue cuajando en la sociedad vasca y finalmente se consiguió eliminar esos espacios de impunidad. Y afortunadamente este gobierno, que entró en situación de excepcionalidad política con amenaza de ETA, bueno, pues es el que ha conseguido ir acabando con ETA, ¿no? Y es algo que ya la gente no se acuerda, y eso es muy bueno, que ya no nos acordemos de lo mal que pasábamos en los pueblos y ciudades hace no muchos estamos meses. Muy preocupados por la crisis. Sí, pero es un signo de un éxito de gestión de este gobierno, la normalidad y la tranquilidad en las calles, algo que ahora no se valora porque se tiene, pero que, en fin, se valoraba cuando no lo teníamos, ¿no? Y después ha sido capaz, a pesar de la crisis y de tener que hacer mucha ingeniería financiera para mantener las cuentas públicas saneadas, y a diferencia de otras comunidades autónomas, no es más que mirar cómo está el entorno. ¿Y a qué asistimos? A comunidades autónomas del entorno donde se cierran aulas de colegios, se despiden profesores interinos, no se contratan profesores de apoyo, se cierran quirófanos, se despiden profesionales sanitarios, se reducen las ayudas de políticas sociales. Aquí no va a pasar eso. Y aquí, no, de hecho no ha pasado. De hecho hay convocatorias de empleo público, no solo no se ha reducido el empleo público, sino que hay una convocatoria de empleo público, por ejemplo, para la enseñanza pública de más de 500 plazas, y una macro oferta de empleo público de más de 2.000 y pico plazas para Osakidecha. ¿Y limitar ese déficit del 2,6 o el 2,56%? Bueno, ahí lo que hemos ido haciendo es reducir gasto superfluo por una parte, aplicar una política de austeridad en la ejecución del gasto y en las prácticas del gobierno, reducir, por ejemplo, sociedades públicas, algunas innecesarias. Por ejemplo, en el área de agricultura del gobierno vasco se ha conseguido reducir de 20 sociedades a 2. Se han refundido o se han eliminado directamente porque no eran necesarias, ¿no? Todo eso ha ido ayudando a mantener unas cuentas públicas en situación difícil. No vamos a decir que estamos en el mejor de los mundos porque no es verdad, pero por dar algunos datos, Euskadi es la comunidad autónoma con el menor paro de todo el Estado, menos de la mitad que otras zonas de España como Andalucía o Valencia o Murcia, ¿no? Es la que tiene la situación económica más saneada con diferencia. Incluso no hace mucho la agencia Moody's calificó a la Comunidad Autónoma Vasca como la comunidad más solvente de toda España y una de las mejores de Europa, ¿no? ¿Y por qué desde la Diputación de Vizcaya decían que la situación del País Vasco, del gobierno vasco, era de quiebra, era de bancarrota, era de que que se habían paralizado los pagos? Bueno, primero, es absolutamente falso que se haya paralizado ningún pago. De hecho, no hay una sola factura en el cajón, y de hecho esta comunidad autónoma es la comunidad autónoma que paga más pronto las facturas, 32 días de pago entre que se efectúa en la que se presenta la factura y se cobra por parte de los proveedores. Por lo tanto, en fin, los datos son muy tozudos, y ahí están. No hay una sola factura en el cajón y se paga mejor y antes que cualquier otra administración. Por cierto, mejor que la Diputación Foral de Vizcaya, que es una de las que establece esos elementos de crítica. Yo no acabo de entender esa política de país que hace la Diputación de Vizcaya y el señor Urkullu, ¿no? Porque sembrar alarma, infundada además, sobre la situación económica del gobierno vasco es poner en situación de inseguridad a Euskadi, ¿no? Es poner en alerta a los mercados y crear una sensación de inestabilidad que lo único que puede provocar es una subida de las primas de riesgo, de los tipos de interés a la hora de concertar créditos o suscribir pólizas, ¿no? Entonces, es absolutamente irresponsable, ¿no? Es como si el PNV pensara que como no están ellos en las instituciones, no importa que las instituciones se tiren por tierra. Pero no se trata solo de que ponga en cuestión la solvencia del gobierno vasco, lo que está poniendo en cuestión es la solvencia de Euskadi como país y como comunidad autónoma, y eso es absolutamente irresponsable, más para un partido que dice ser defensor a ultranza del autogobierno vasco y del país, ¿no? Y juega precisamente a tirar por tierra el prestigio del país. Hablaron de quiebra inminente, sí. ¿Dónde está la quiebra? Hablaron de que este mes de marzo íbamos a entrar en quiebra absoluta, y sin embargo este mes, ese de la quiebra... Usted me asegura las arcas van bien y como bueno, le voy a poner dos ejemplos. Nos quedamos tranquilos. Le voy a poner dos ejemplos para que vea usted que eso era simplemente una maniobra de distracción y una auténtica burla y un sarcasmo, ¿no? En este mes de marzo, que según algunos dirigentes del PNV y el propio diputado general iban a ser los de la quiebra,
Bueno, pues en este mes se ha suscrito un acuerdo con la Mesa de Diálogo Social para dotar de 320 millones un fondo especial de lucha contra el desempleo. Y en este mismo mes, este gobierno ha sido capaz de sacar una línea de créditos y avales de más de 2.180 millones de euros destinada a pequeñas y medianas empresas y a emprendedores. No parece que eso sea lo que caracteriza a un gobierno y a unas cuentas en quiebra. Pero ¿que la situación es complicada? Por supuesto. También han procedido a una retención del crédito de 400 millones del presupuesto del 2012 que aprobaron a finales. Claro, porque la evolución de la economía mundial, de la economía europea y de la economía española es tan incierta, no hay más que ver los telediarios y comprobar las noticias. Esto es un por si acaso, ¿no? Que, claro, es verdad que este año, como prevén las cuentas del Estado y la Unión Europea, vamos a tener un crecimiento en el segundo semestre del 2012. Bueno, parece que sí, pero como ha habido otros parece que sí, que luego han sido parece que no, el Gobierno vasco ha querido ser cauteloso y dice, vamos a hacer una retención de crédito de 400 millones, una especie de colchón, por si vienen mal dadas, que sepamos que tenemos este dinero para aguantar, y si no, se vuelven a incorporar al presupuesto. Es una medida cautelar, como cuando uno se pone la vacuna de la gripe, ¿no? Una cosa parecida. Pues en este sentido ya me he quedado como más tranquilo, ¿eh? Seguro que el secretario general del Partido Socialista en Vizcaya dice, pues no me va a preguntar por qué es lo que ha pasado con el vicesecretario, con el señor Melchor Gil. No tenía ninguna duda de que lo iba a preguntar a usted. Pues sí, la verdad es que andaba ahí como colocándolo en segundo término, tampoco para no darle mucha importancia, porque yo creo que igual ya, no sé si hay algo más o algo nuevo que decir. Pues no hay nada nuevo que decir. Hombre, a nosotros nos molestó bastante conocer que la Diputación había reclamado a la Fiscalía el inicio de un expediente y conocerlo por los periódicos, ¿no? Nosotros ya hemos dicho desde el principio, primero, que tenemos plena confianza en la honorabilidad y el comportamiento de Melchor Gil, que es mi vicesecretario general, y segundo, hemos pedido la máxima transparencia y también la máxima diligencia por parte de la Fiscalía, porque estos temas se prestan al cotilleo, a la salsa rosa, a la manipulación, y da una imagen muy poco edificante. Por lo tanto, cuando antes concluya el expediente, si es que concluye en algo, porque ya lo archivó la Fiscalía el año pasado, a instancias también de la Diputación, que quería que lo abriese, y la Fiscalía estimó que no había delito de ninguna clase y no incoó expediente. Y la Diputación se ha empeñado en volverlo a reclamar. Pero lo peligroso no es que la Fiscalía haya abierto un expediente, que está en su derecho, si piensa que puede haber algo que investigar, sí, es que lo investigue. Delito económico, dicen, ¿no? Exacto, eso es lo que dice la Diputación. La Fiscalía no ha calificado todavía nada, simplemente ha comunicado que habría un expediente y ojalá que concluya cuanto antes, ¿no? Lo que es sorprendente es que hayamos conocido este tema. Quiero recordar que se ha filtrado a unos cuantos medios de comunicación un expediente administrativo fiscal completo, de un ciudadano vizcaíno. Hasta donde yo sé... De un político. Me da lo mismo, es un ciudadano vizcaíno. Podría ser un periodista, un empresario o un camionero, me da exactamente igual. Un ciudadano vizcaíno que deposita sus datos fiscales como contribuyente en la Hacienda Foral, en el bien entendido que la Hacienda Foral tiene la obligación y el deber de custodiar esos datos y mantenerlos en la más estricta confidencialidad, es su obligación, porque si no, ¿qué garantía tenemos en este territorio de que no se usen los datos de los contribuyentes para fines espurios? Que creemos que es exactamente lo que se ha hecho aquí. ¿Cómo es posible que la Diputación Foral de Vizcaya permita que un expediente completo salga de la Hacienda Foral? Y eso tiene que tener nombres y apellidos. A mí nadie me va a decir que no se sabía. Es de un ordenador de la Hacienda Foral, por lo tanto no tiene que ser difícil saber qué funcionario lo ha sacado y por qué lo ha puesto en manos de un periódico. ¿Usted se imagina que cada uno de los expedientes de cualquier empresario de Vizcaya, que con una cierta situación delicada desde el punto de vista financiero y en su momento incluso con amenazas de ETA, pudiera estar al día siguiente en los periódicos, su situación financiera, patrimonial, desde el punto de vista familiar, económico, de todo tipo, es una locura? Es que además en este país hay una ley que se llama Ley de Protección de Datos, hay una agencia que es la Agencia de Protección de Datos que protege ante todo la intimidad y la confidencialidad de los datos de cada uno. Y el diputado general de Vizcaya tiene la obligación legal de hacer valer esa ley y de custodiar absolutamente los datos de un contribuyente. Yo recuerdo además que no hace mucho, cuando el Lehendakari propuso la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude con interconexión informática entre las tres haciendas, sí, señor, para perseguir a los defraudadores, el señor Bilbao dijo que no le daba la gana, que no lo iba a hacer porque él era el guardián y el custodio de los datos vizcaínos y los iba a tener guardados como si fueran en una urna. Pues debe ser según para quién. Porque claro, ¿qué garantía democrática podemos tener de un diputado general que un día saca los datos de un empresario porque le parece que tiene que hacerlo y al otro día, porque su partido quiere hacer daño político a un representante del Partido Socialista, saca otros?
y mañana puede sacar los suyos, o los míos, o los de cualquier otro. Esto le recuerda a uno mucho las repúblicas bananeras, o esa especie de predemocracia rusa, de la época actual y anterior de Putin, donde se manejaban los aparatos del Estado en beneficio personal o partidario. Eso es muy serio, y Melchor Gil ha anunciado que va a interponer querella, lógicamente, porque sus datos está muy bien que los investigue la Hacienda Foral y los inspectores fiscales, por supuesto, y que se persiga, y que la Fiscalía entre a actuar cuando piense que tiene que actuar. Lo que no se puede hacer es poner los datos ante la luz y taquígrafos de todo el mundo, porque si esto dentro de 2 meses concluye en un archivo de las investigaciones, ¿quién salvaguarda el honor y el descrédito de esta persona, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros? Nadie. A mí me parece un tema tremendamente grave, claro, y no es la primera vez. Ya vimos en Guipúzcoa hace unos años cómo la propia Hacienda Foral del PNV puso en marcha determinadas informaciones del señor Jáuregui, porque era enemigo político el señor Eguíbar en aquella época, y se lo cargaron, ¿no? Y después aquí un conocido empresario, la Diputación, filtró también sus datos fiscales de una persona que hasta hace 3 días era el amiguito del alma del señor diputado general, ¿no? Sí. Y ahora es Melchor Gil, y mañana puede ser cualquiera, porque ¿qué garantía tengo yo, ni ningún ciudadano vizcaíno, de que el diputado general, de que la Hacienda Foral utilice los datos de un contribuyente como un arma política, o de presión, o de desgaste, o de condicionamiento, o de influencia? ¿Usted se acuerda que no hace mucho tuvimos aquí el juicio del señor Ibarra, del jefe de la Inspección Fiscal, al que se le acusaba de haber favorecido indebidamente a un determinado número de empresarios? ¿Usted ha visto en algún sitio la relación de aquellos empresarios supuestamente beneficiados? ¿Verdad que no? En ningún caso. ¿Por qué? Porque se entendían que eran datos privados de cada cual, y no salieron. Entonces, ¿por qué salen estos? ¿Qué intencionalidad se tiene? Usted tiene la respuesta. Pues es evidente que hacer daño al Partido Socialista, eso es una forma de hacer política con algo que yo denomino guerra sucia, y que me parece absolutamente impresentable en democracia. ¿Y esta filtración o esto que ha ocurrido pasará factura en este periodo preelectoral o de cara a las próximas elecciones? Porque ya, como quien dice, la maquinaria electoral ya se pone en marcha. Hombre, pues queda un año para las elecciones, pero es evidente que no es ningún regalo, que eso se va a usar y se va a querer usar como un arma política de desgaste contra el Partido Socialista y el gobierno vasco, ¿no? Bueno, nosotros nos empeñaremos primero en que se aclare cuanto antes esta acusación, y por supuesto a que se depuren también las responsabilidades de la Diputación Foral en este caso. Yo, si fuera diputado general, a la vista de que un expediente completo, nada menos que 400 folios, ha llegado íntegro a unos cuantos medios de comunicación llevados por una persona física, sin sellos, por lo tanto ha salido directamente de un ordenador a la impresora, yo ya hubiera puesto en marcha y hubiera anunciado una investigación interna dentro de la Diputación para depurar responsabilidades. No la han hecho. ¿Por qué no la han hecho? Porque igual no les preocupa que se filtren determinados datos. Es que el tema es muy serio. Es que estamos hablando de criterios básicos de mantenimiento del sistema democrático, y a la luz de lo que conocemos, la Diputación Foral de Vizcaya se los está saltando a la torera, y eso crea una inseguridad jurídica tremenda. ¿Quién le dice a un empresario en situación delicada desde el punto de vista financiero que mañana no aparecen en el otro periódico los datos? Hay una filtración. O sea, ¿por qué no se puede, facilitar a la Diputación de Guipúzcoa, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco los datos de los supuestos defraudadores para que se persigan, y sin embargo se ponen en la luz pública datos de ciudadanos que hasta que se demuestre lo contrario son absolutamente inocentes? Pero ¿sabe usted cómo le gusta a la gente esto del salsa rosa? Sí, hay mucho cotorreo, mucho morbo. No le voy a preguntar yo eso lo entiendo, que lo haya, y decir, cuando las informaciones llegan a un medio, yo no voy a matar al mensajero. Al medio de comunicación le llega la información, pues la publica. Perfecto. Yo eso no lo critico, lo que sí pido a la Fiscalía es que, llegó a los dos que lo haga cuanto antes, ¿no? A los 2 periódicos el mismo día para su publicación. Sí, efectivamente, para de forma conjunta, para que hiciera coincidir un efecto mediático mayor y tuviera una repercusión más amplia, haría el mayor daño posible, etcétera, etcétera. Pero eso es una cuestión de forma, digamos, el fondo es... Pone usted la mano... Bueno, lo de la mano en el fuego, esto ya me parece como una frase muy hecha. Yo he dicho que apuesto por la honorabilidad del señor Melchor Gil, lo dije públicamente en televisión ayer, lo mantengo hoy y lo mantendré, hasta que alguien me demuestre lo contrario, evidentemente. Y estoy convencido de que esto va a ser el parto de los montes, va a quedar en nada. Y yo creo que quien lo ha hecho, quien ha provocado esa filtración, lo sabe, pero no le importa. El problema es que mientras tanto se ha generado ruido, se ha generado polémica, se ha generado un nivel de crítica, se generan opiniones de todo tipo, más o menos manipuladas. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, hablamos de esta maquinaria electoral. La vida de los partidos políticos es muy cíclica. Unas veces están arriba y otras veces están abajo. Eso es muy bueno también, ¿eh? La del Partido Socialista resulta que ahora está en, digamos... Menos bien que hace 3 años. ¿Y va a estar dentro de un año menos bien? No, yo creo que vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. No me cabe
ninguna duda de que eso va a ser así. Es verdad que es un escenario muy propicio para el crecimiento de algunas opciones nacionalistas. Parece que las elecciones autonómicas son, por decirlo así, las propias, ¿no? O los que ellos han considerado más propias, ¿no? Es verdad que estamos en un escenario político que no tiene nada que ver con el anterior. Es mucho más simple el mapa político y es distinto. Hay dos grandes partidos nacionalistas que se disputan el espacio nacionalista, el Mundo de la Antigua Batasuna y el PNV. Todo da por hecho que la izquierda abertzale estará en la próxima institución vasca. Bueno, todo parece apuntar a que de aquí al verano el Tribunal Constitucional dé el visto bueno a la legalización de Sortu. Y a nosotros nos parece bien que sea así, porque es reconocer la realidad. De hecho, con otro nombre, pero ellos gobiernan la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Donosti, el 85% de los ayuntamientos guipuzcoanos, un montón de ayuntamientos vizcaínos. Y lo hacen con otro nombre, pero son los que son, representan a esa ideología política. Entonces, si se legalizó Bildu, si se legalizó Amaiur, ¿qué sentido tiene que no se legalice Sortu? Sí, la única institución en la que sobre está todo cuando presente. entre medias se ha producido una declaración de ETA, además, de cese de la actividad armada. Por lo tanto, lo previsible es que se le legalice y lo previsible es que se presenten con ese nombre a las elecciones. En todo caso, daba igual, porque se hubieran presentado con otro nombre o con otra sigla, ¿no? Pero bueno, estarán, y ahí habrá dos grandes partidos en ese lado y otros dos en el campo no nacionalista, el Partido Popular de derechas y el Partido Socialista de izquierdas, ¿no? Y se plantean dos ejes: el eje nacionalistas no nacionalistas, que es el tradicional y que ha estado siempre, por desgracia, en Esto me recuerda a antiguas campañas sí, electorales. en el mapa político de este país. Aquí no se daban las campañas. Partidos constitucionalistas, partidos nacionalistas. Sí, pero eso es algo aburrido ya, que Vale. suena antiguo, ¿verdad? Partidos de izquierda, partido de derecha. Ahora se abre ese otro eje, que no está todavía conformado, pero hay dos ejes. Esto huele a pactos. No, no huele a pactos, huele a discusión política distinta. Así como hasta ahora nos hemos visto obligados a discutir siempre en clave nacionalista, no nacionalista, yo planteo el derecho a decidir, yo no, yo soy independentista, yo no, yo quiero un marco político distinto, yo quiero otro, yo quiero el estatuto, a mí no me gusta el estatuto. Sí. Vale, perfecto, grandes discusiones políticas. Pero sobre los problemas de verdad de la gente, ¿cuándo se ha discutido de verdad en este país? Sobre el transporte, sobre la vivienda, sobre cuántos impuestos se pagan o quién los paga, sobre qué modelo de país tenemos, sobre si sirven o no sirven las diputaciones, son más eficientes o menos eficientes, sobre si reactivamos o no la economía. Esos son los debates de verdad. Nadie se levanta por la mañana pensando si me voy a autodeterminar mañana o no lo voy a hacer el martes. Se levanta pensando si su hijo va a encontrar trabajo, si le van a hacer un ERE al marido en la empresa, si yo voy a poder ayudar en casa o no, si voy a poder localizar una vivienda. Esos son los problemas de verdad. Y más ahora. De la gente, y más ahora con la crisis que está cayendo. Y ahora es el momento de que sin disimulos de ninguna clase, cada partido plantee cuál es su opción para esta sociedad. Porque eso que era muy entretenido para los políticos era también una cortina de humo para no hablar de lo importante. Mientras el PNV se entretenía en contarnos todos estos maravillosos planes del anterior lehendakari, el señor Ibarretxe, pues no sabíamos qué modelo de país defendía, si quería más o menos impuestos, si los impuestos progresivos o no, si quería que los ricos pagasen más o no, si se favorecía a las empresas o no, si se buscaba un modelo de crecimiento de país de un tipo o de otro, si se favorecía el transporte público o el privado, si se apostaba por una sanidad privada. Pues, y toda esa dualidad ustedes lo tienen claro. Todo eso quedaba oculto, ahora ya no va a estar oculto. Nosotros defenderemos un modelo de sociedad que evidentemente está hecho desde el ámbito de la izquierda y que no es el del PP, pero tampoco es el del PNV. Tampoco es el del PNV. Ya hemos visto en estos últimos meses cómo coincide el PNV y el PP cuando se habla de temas fiscales. Coinciden en que no hay que subir impuestos, coinciden en que no hay que gravar más a las rentas de los que más tienen, coinciden en que no hay que hacer más de lo que se hace en la lucha contra el fraude fiscal, coinciden en que no hay que tocar tampoco el modelo de país. Pero todos coinciden en subir los impuestos a los ciudadanos. No, no es verdad. No es verdad, es que hay una diferencia. Dicho así, es engañoso. Porque cuando usted plantea una subida de impuestos y dice yo quiero que paguen más impuestos quien más tiene, es muy distinto a decir queremos que todos paguen más. ¿Verdad que es muy distinto? Claro, no tiene nada que ver. Si yo decimos para las rentas más altas, a partir de determinado nivel económico se establece un tipo impositivo más alto y mucho más bajo para las clases medias y las clases trabajadoras, es muy distinto. A nadie le importa pagar impuestos. Hombre, a todo el mundo le duele rascarse el bolsillo, pero en fin. Pero eso es, si el que gana 100 paga 5 y el que gana 100.000 paga 25, la gente lo entiende perfectamente, que quien más tiene haga más esfuerzo. Y luego, sobre todo, tiene que ver que los impuestos que pagan revierten en la sociedad. ¿En qué? Pues en que tú tengas la garantía de que vas a un hospital y te van a atender y tienes cama de hospital. Y la sanidad pública te va a cubrir todas las eventualidades que ocurran a lo largo de tu vida. Y que cuando tus hijos tengan que ir a un colegio van a tener un colegio, con los profesores necesarios para atenderles con calidad. Y que si un día, por desgracia, pierdes tu trabajo, vas a tener una renta de garantía de ingresos que te va a permitir
seguir manteniendo una vida digna porque te lo van a financiar las instituciones. Yo siempre digo, seguro que cuando yo lo necesite ya no queda dinero en las arcas, que ya se lo habrán llevado los demás. No, está en plan de... De todas formas, sus relaciones o pacto con el Partido Popular está mucho así como a expensas de lo que pasa en estas elecciones andaluzas y en las elecciones asturianas. No tanto las andaluzas, no, las andaluces y las asturianas son un test para el Partido Popular a nivel de España y para el PSOE también a nivel de España, ¿no? Pero no es eso lo que puede modificar las relaciones con el PP del País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. De alguna forma el PP vasco dependerá de las indicaciones que le dé Rajoy. Hombre, por supuesto, el Partido Popular del País Vasco es una parte del Partido Popular español, como el Partido Socialista de Euskadi es también una parte del PSOE. Le pongo un escenario, le dicen, tienes que romper el acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi. O sea, no favorecerles la aprobación, digamos, de los próximos presupuestos. Bueno, puede ser, pero no tanto por eso, sino porque la cercanía de las elecciones autonómicas obliga al PP, y a nosotros, y al PNV, y al mundo de Batasuna, a marcar perfiles, y los perfiles se marcan diferenciándose del adversario, ¿no? Entonces, el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, de aquí a las elecciones, va a remarcar su propio perfil, y eso va a dar lugar a encontronazos, a diferencias, a disfunciones, que son normales. Al fin y al cabo somos dos partidos políticos con ideologías distintas. Sí. Este gobierno vasco que ahora hay fue posible porque aquí en Euskadi había una situación excepcional desde el punto de vista de violencia, de amenaza terrorista. Este acuerdo era impensable haberlo podido hacer en Castilla y León o en Andalucía. Era imposible. ¿Por qué fue posible en el País Vasco? Alguno dijo que este era el gobierno de los escoltados. Pues en parte era verdad, ¿no? Representábamos una parte de la sociedad que se había sentido ajena al protagonismo político en el país, y que quería también visualizar además que era posible otro gobierno, que no estábamos condenados a tener por qué tener siempre un gobierno nacionalista en este país, ¿no? Y afortunadamente además con un gobierno socialista en España y con un gobierno socialista en Euskadi se ha conseguido terminar o prácticamente terminar con ETA, y ahora entramos en otro tiempo distinto, en el que la política va a entrar en parámetros de normalidad. Aquí vamos a discutir de cosas como la que se discutían en cualquier otra comunidad del entorno y que aquí nunca llegaban a discutirse porque había otro gran problema por encima que ahora parece que está desapareciendo, afortunadamente, ¿no? Y eso recoloca a todo el mundo. ¿Habrá diferencias con el PP? Seguro. ¿Puede que llegue el caso en que se rompa ese acuerdo con el Partido Popular? Pues puede ser que sí, puede ser que sí, ¿no? Todos sabemos que es muy difícil en este gobierno y en cualquiera, que en el último, cuando es un gobierno de coalición o con apoyos externos, que el último año se puedan aprobar los presupuestos, siempre es difícil. Bueno, yo recuerdo que el señor Ibarretxe, por cierto, de los 12 años que estuvo de lehendakari solo aprobó 6 presupuestos. Los otros no tuvo nunca mayoría para hacerlo, se prorrogaron, con alguna que otra trampa, por cierto, que si este no llega, que si el otro se equivoca. Luego le pregunto por esa trampa, señor Pastor, que no tenemos tiempo, ¿le vamos a ver en la manifestación de la huelga general del día 29 de marzo? No, yo ya dije en muchas ocasiones, estaban las dos últimas manifestaciones que ha convocado UGT y comisiones, porque pienso que es un auténtico disparate la reforma laboral que ha puesto en marcha el gobierno del Partido Popular, pero también he dicho que el Partido Socialista es un partido de gobierno y formalmente nosotros no hemos convocado la huelga general. Otra cosa distinta es que muchos de nuestros afiliados sean también miembros de la UGT o de comisiones obreras y asistirán, ¿no? Y nosotros no. Dicho esto, también nos hubiera gustado, y así lo defendimos ayer en la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco, que el día 29 no se hubiera celebrado pleno en Vitoria. No porque estemos a favor o no de la huelga, un poco por respeto, ¿no?, a los sindicatos, a sus reivindicaciones y a la inquietud que ha despertado en la sociedad. No fue posible porque tanto el PNV como el Partido Popular quisieron que se celebrara ese día, ¿no? Nosotros estaremos por responsabilidad, pero pensamos que hubiera sido mejor haberlo adelantado un día y hubiéramos hecho pues una cierta muestra de respeto también hacia los sindicatos, que creo que se lo merecen. ¿Tienen pleno en el Parlamento Vasco esa jornada del día 29? ¿Cómo ha pasado el tiempo? La verdad es que no me lo puedo ni creer. Mañana también, jueves tienen pleno, y mañana también hay pleno en el Ayuntamiento de Baracaldo. También. Y el Partido Socialista, gracias al PNV, va a aprobar los presupuestos para el 2012. ¿A qué acuerdo han llegado? Bueno, el Partido Socialista, con el apoyo del PNV, no gracias a, porque en fin, las cosas no se hacen gratis, va a poder aprobar los presupuestos. Y yo creo que es una buena noticia. Nosotros lo llevamos haciendo mucho tiempo. Además quiero recordar que desde hace al menos 12 o 13 años, cuando teníamos unas diferencias de la pera con el gobierno de Ibarretxe, le aprobábamos los presupuestos, porque pensábamos que la responsabilidad del país nos obligaba a esto, ¿no? Y creemos que eso lo hemos seguido manteniendo siempre, incluso sin contrapartidas de ningún tipo. Usted recordará aquella proclamación de Zapatero de que hay que facilitar la aprobación de presupuestos en todas las administraciones porque el país necesita estabilidad. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no?
que hayamos llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en Baracaldo. Creo que es una buena noticia para los baracaldeses, porque eso da tranquilidad en el presupuesto, eso transmite confianza a la ciudadanía y eso ayuda a mejorar la economía. La confianza es básica para todo, ¿no? También lo hemos hecho en Portugalete, nosotros hemos hecho lo propio en otros ayuntamientos donde estaba el Partido Nacionalista Vasco gobernando y no tenían mayoría para aprobarlo, y creo que eso, más allá de las diferencias políticas, y mire usted que las tenemos, creo que es un ejercicio de pedagogía democrática también de cara a la ciudadanía y de responsabilidad. Sobre todo responsabilidad. Gracias por haber estado con nosotros, por toda esta información. Le emplazo una próxima cita porque me he quedado... A medias. Pero a medias. Cuando ustedes quieran. Gracias. Buenas noches. Agur. Nos despedimos también de todos ustedes, pero esto es casi como un paréntesis, porque mañana a esta misma hora tienen aquí una cita con temas de actualidad, con el debate. Hablaremos de la apertura de los comercios en festivos. Les esperamos. Gabón, buenas noches.